Gracias. Bueno, honestamente me siento en casa porque por seis años en mi casa hicimos lo mismo. Por 6 años, todos los domingos sacando todos los muebles al patio. Entonces yo entiendo el proceso. Es lindo, es parte del proceso. Esto es mi familia. Mi nombre es David Flink, misionero anciano, uno de los ancianos de la Iglesia Berea Centro Bíblico de Antofagasta. Mi esposa es chilena, nació en Santiago, hija de misionero. Y tenemos 4 hijos. Jordan, el mayor, tiene 21 años. Benjamín, 20 años. Ellos están en los Estados Unidos estudiando, preparándose para servir en el ministerio. Y nuestra hija tiene en este momento 17 años. Y en mayo se va también a estudiar. Entonces ya entré en mi vejez. Los niños están saliendo y tenemos un hijo más, Lucas. Él nació en Temuco, él es chileno de corazón, nuestro mapuche, y él tiene 13 años. Y bueno, llegamos a Antofagasta en 2011, entonces ya pasó más de una década allá en Antofagasta. Un par de fotos nomás acerca de la obra y crecimiento por la gracia de Dios en Antofagasta, justo antes de la pandemia. Una semana antes de la pandemia compramos un local y casi durante toda la pandemia no usamos Esto fue una prueba. Aquí está un local, pero no se puede usar. Tenemos 32 miembros oficiales y estoy muy agradecido a Dios por lo que Él ha hecho. Aquí están las familias pastorales o los ancianos. Somos 4. La semana pasada teníamos bautismos en el Pacífico. 4 hermanas se bautizaron. Entonces es un gozo servir al Señor en Antofagasta, en una ciudad que está creciendo, una ciudad con tantas necesidades. Y este año estamos estudiando dentro del lema Viviendo bajo de la autoridad de Cristo. Entonces oren por nosotros, hay desafíos, como siempre en un ministerio. Ustedes saben también, ustedes tienen desafíos, oportunidades en Coquimbo y me gozo ver lo que Dios está haciendo acá también. Bueno, vayan conmigo en sus Biblias, el segundo libro de Reyes. Capítulo 1. Hace varios años nuestra familia recibió un regalo. Aquí está. Un regalo de Ucrania. Es una muñeca. También en la pantalla es algo muy similar. Una muñeca de Ucrania. Era una muñeca hecha de madera. Pero no era solo una muñeca, porque cuando abrías la muñeca, hay 4, de hecho, mira, 1, 2, 4, esto tiene un propósito, entonces, aguante. Una muñeca chiquitita, mira. Entonces hay 5 en total. La pequeña muñeca es un parte importante de la muñeca. Esta muñeca pequeña es como el texto de hoy. ¿Okay? Es un episodio en los tiempos de los reyes.
Y tiene mucho sentido, es muy importante entender. Y es una historia que envuelta en otras historias más grandes que todo cristiano debería estudiar y sorprenderse. La historia de hoy es una buena historia real que nos enseña quién es nuestro gran Dios. En esta sección de la Biblia, esto no está funcionando. Ya, aquí está. En esta sección de la Biblia, en los tiempos de los reyes, nos muestra una y otra vez nuestra capacidad para tomar decisiones tontas, actitudes rebeldes, idolatría sin sentido, y sin embargo al mismo tiempo nos muestra la fidelidad de nuestro Dios. La fidelidad de nuestro Dios a su pacto y su soberanía de llevar a cabo su plan de redención en el mundo. El texto de hoy es un resumen de todo esto. Decisiones necias, actitudes rebeldes, idolatría sin sentido, la fidelidad de Dios a su pacto. Y quiero enfocarnos hoy en el título que Dios dice, lo hace. ¿Ok? Déjenme poner esto abajo, por si acaso. Entonces, este texto tiene 4 puntos. Avance nomás. Ya, 4 puntos. El Dios Santo detesta la idolatría. El Dios Santo defiende su nombre y su mensaje. El Dios Santo humilla a todos sus enemigos. El Dios Santo siempre cumple su palabra. Entonces vamos a enfocarnos a través de esta historia en estos 4 atributos de Dios, 4 conceptos de Dios. Sigue. En mi serie Los Reyes de Israel, que he sido predicado este año en Antofagasta, tiene un propósito general para presentarnos quién es Dios. Un propósito de confrontarnos y al mismo tiempo animarnos con sus atributos. En el texto de hoy vamos a ver claramente los atributos de su soberanía, su fidelidad, su misericordia, su justicia. Y todas sus acciones fueron coordinadas para llevar a cabo su plan de redención para el mundo a través del Rey de Reyes, el Mesías, Jesucristo. Se nos recuerda una y otra vez que nada puede detener su plan y sus propósitos. El texto de hoy es el primer capítulo, todavía no. El texto de hoy es el primer capítulo del segundo libro de Reyes. Y este libro tiene 25 capítulos. Pero antes de ver el primer capítulo, déjeme recordarnos acerca del contexto de los libros anteriores. Rapidito. Sigue. El pueblo de Israel quería un rey como todas las naciones. El profeta Samuel dijo que un rey como las naciones no es una buena idea. El pueblo no escuchó y insistió a tener un rey. Y Dios les dio lo que querían. Sigamos. Saúl, el primer rey de Israel. Al principio el rey Saúl no parecía un rey malo. Era un hombre alto, hermoso, con habilidades. Pero su reinado como rey estuvo compuesto con pecado, miedo, malas decisiones y falta de humildad. Sigamos. Después, David. Una más. David, el rey conforme al corazón de Dios. Dios hizo un pacto con David en 2 Samuel 7. Hermanos, este capítulo, 2 Samuel 7,
es un capítulo muy importante para entender toda la Biblia. Las promesas de Dios a David en su pacto. Estas promesas enfatizaron que ni la muerte física de David, ni el pecado de David, ni en el tiempo a través de los años y siglos van a anular estas promesas. Eran eternas. Sigamos. Salomón era el hijo de David. Fue un rey sabio y construyó un templo maravilloso para adorar al Señor. Pero Salomón repitió la historia que hemos visto una y otra vez. Salomón dejó de confiar en el Señor, se volvió a los ídolos. Él anhelaba la alabanza de los hombres. Él no era sabio con sus alianzas. Él tenía una preocupación desfrenada con las mujeres. Y tenía una participación impía con la idolatría. Sigamos. En fin, en resumen, el primer libro de Reyes nos desafió a ver la lección que adorar a Dios verdadero es mucho mejor que adorar ídolos, otros dioses falsos. Hay una locura en el pecado. Es decir, que es una locura hacer las mismas cosas pecaminosas una y otra vez y esperar un resultado diferente. Es una locura. Y esto es la lección en estos libros. El pecado siempre destruye. En cambio, por el otro lado, hay seguridad y protección en la obediencia a la palabra revelada de Dios. Vimos la división del reino en dos: Israel en el norte, el reino de Judá en el sur. Dios fue fiel a su palabra y soberano sobre todas las cosas para cumplir sus propósitos. Todo lo que sucedió fue el resultado de la idolatría. Y vamos a ver esto. Bueno, tengo una sesión con ustedes, pero en el segundo Reyes vamos a ver en el norte problemas y al final el castigo de Dios llevándoles a Siria, y después enfocándonos en Judá en el sur, y al final también como juicio fueron llevados a Babilonia. Sigamos. Entonces estamos llegando al texto de hoy. Esto es contexto para nosotros. En los últimos capítulos finales del primer libro de Reyes se nos presentó un rey malo, muy malo, de Israel, el rey Acab. En el capítulo 22 termina diciendo lo siguiente: el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab, se murió, con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Sigamos. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Hizo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, Acab, y en el camino de su madre, Jezabel, y en el camino de Jeroboam, el primer rey de Israel en el norte, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal, un dios falso, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Ahora sí, en el libro de Segundo de Reyes va a continuar con la historia del hijo de Acab, Ocosías. ¿Ok? Y con el tiempo que queda, me gustaría que examinemos este capítulo 1. Es como un episodio de muchos en los tiempos de los reyes, pensando de nuevo en 4 puntos.
Y el texto nos da los puntos. Dios detesta la idolatría, Dios defiende su mensaje, Dios humilla a todos sus enemigos y Dios siempre cumple su palabra. Vamos a entrar de lleno en el texto y quiero leer el texto completo. De vez en cuando voy a hacer una pausa para decir algo. Verso 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Beelzebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Pregunta: ¿quién era Beelzebub? Beelzebub era una expresión local del culto a Baal, un dios falso, de Ecrón. Ecrón era una ciudad en Filistea, con los filisteos. Beelzebub significaba señor de las moscas, o es decir, el dios de las enfermedades. Es interesante, y no tenemos tiempo para hacer la conexión en una forma adecuada, pero en el Nuevo Testamento se preservó el nombre de Beelzebub, no Beelzebub, Beelzebub, nombre para Satanás, el príncipe de los demonios, según lo que dicen los evangelios. Entonces, por eso de vez en cuando en los evangelios, Mateo, Lucas, Juan, vamos a escuchar Beelzebub. Y viene de ese dios Beelzebub, dios de Ecrón. El rey Ocosías se quedó en la misma idolatría de su padre Acab y su madre Jezabel. El rey Ocosías cree que su esperanza de recuperarse depende de un dios falso, pero un dios, a muchos kilómetros de distancia en Filistea. Verso 3, sigamos. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tespita, el profeta, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. El mensaje de Elías, o es decir, el mensaje de Dios, porque Elías era el profeta, incluye tanto una pregunta como un juicio. ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón? Esto es la pregunta. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y esto es el juicio. Verso 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo: es Elías Tespita. El rey Ocosías, habiendo criado en el palacio de su padre Acab, sabía quién era Elías, qué vestía normalmente. Me imagino la cara del rey Ocosías al enterarse a las características de este hombre.
Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Es como, sí, es él, Elías. A lo largo del Antiguo Testamento, a menudo nos encontramos con otros dioses que chocan con el primer mandamiento de Jehová, que dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En este texto vemos una vez más que el Dios Santo detesta la idolatría. El rey Ocosías no eligió un Dios a la ligera en su emergencia médica. Beelzebub, dios de Ecrón, era su dios preferido. De hecho, la idolatría se había convertido en la norma en el norte de Israel. Fue normal. El mensaje de Dios fue claro y severo. El mensaje de Dios en realidad se repite 3 veces en este capítulo, verso 3, verso 6 y también en 16. No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en que estás, no te levantarás. De cierto, morirás. Sigamos con el segundo punto, en verso 9. Dios defiende su mensaje. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, donde Elías estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmete con tus 50. Y descendió fuego al cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Verso 11. Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y él respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, desciende fuego del cielo y consúmete a tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y sus 50. Bueno, cuando Ocosías envió a sus mensajeros a Filistea para buscar consuelo de ese dios de Ecrón, deberíamos entender que Israel no tenía Dios. Esto era el ambiente de Israel. Cuando Ocosías apeló a Beelzebub, dio a entender que Dios no existe o es irreverente. El rey Ocosías dice, tomen 50 soldados y vayan a buscar al profeta. Y al escuchar que iba a morir, según las palabras de Dios, tal vez quería matar al profeta. El primer capitán y su grupo fueron consumidos por el fuego enviado desde arriba. Y en el versículo 11, el rey envía a otro capitán con su grupo de 50 por la segunda vez. ¿Y qué pasó? Obtuvieron el mismo resultado, consumidos todos. Fueron consumidos por el fuego. Ahora tenemos, en este momento en el texto, 102 hombres muertos. En este punto de la historia entra la definición de locura, la locura. La locura es repetir lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. ¿Cómo te hubiera gustado ser el tercer capitán? El rey te dice, quiero que tomes tus 50 y le digas al profeta de Dios el mismo mensaje del rey. ¿Te imagináis? Sigamos.
Dios humilla a todos sus enemigos. El tercer punto. Vamos a volver a la historia. 13. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Este rey es loco. No aprenda. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de todos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Ahora, este tercer capitán era diferente, ¿no es cierto? O al menos da un mensaje diferente. Porque él no entró diciendo: ya, desciéndete. El rey dijo: desciéndete. Y actúa diferente a los primeros dos capitanes. Cae de rodillas y pide misericordia. Verso 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Dios dio misericordia. Y Elías fue a la presencia del rey Ocosías. El mensaje del tercer capitán cambió, pero el mensaje de Dios no. Sigamos leyendo. Verso 16. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Sigamos con la última sección. Dios siempre cumple su palabra. 17 dice: y murió conforme a la palabra de Jehová. Dios cumple su palabra. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. El primer mandamiento es importante para Dios. El rey Ocosías lo aprendió a la fuerza. El rey Ocosías tanto de ir en contra de Dios, pero ni siquiera 102 soldados pudieron sacar el profeta de Dios de la montaña. Este pequeño episodio en el segundo libro de Reyes enfatiza, que ningún rey, ningún dictador, ningún déspota y ninguna persona en este mundo podría jamás ir en contra de la palabra de Dios. Al final, la palabra de Dios va a juzgar. Y hermanos míos, esto es un gran alivio en el mundo de hoy. Viendo las noticias, ¿cuál es la tentación? O quizá soy el único. Quiero justicia hoy o ayer. Pero está en las manos de Dios. Dios va a cumplir con su palabra. Al final, la palabra de Dios juzgará y va a condenar a todos los reyes y todas las personas en este mundo. El Dios Santo siempre cumple su palabra. Lo que dice Dios, lo hace. Él no miente. Verso 17. B, parte B. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Algunas aplicaciones para nuestra vida y para la iglesia. ¿Recuerdan la muñeca?
al comienzo del sermón. Aunque esta historia es pequeña, nos enseña grandes cosas acerca de nuestro gran Dios. Él detesta la idolatría. Él es celoso y defiende su nombre y su mensaje. Él humilla a todos sus enemigos. Y Él siempre cumple su palabra. Pero si bien este pequeño episodio tiene grandes lecciones, es solamente, hermanos, parte de una historia más grande. La historia de Acab, sigamos. Dos más. Una más. Hemos escuchado un episodio pequeño en ese libro de Segundos Reyes, pero es parte de una historia de rey Acab. Algo pasó acá. Acab, con B. Aquí está. Pero esto es parte de una historia más grande acerca del reino dividido, que está parte de la historia del pacto o pactos de Dios con David, con su linaje, y pactos con Abraham. Y todo ello encaja en la historia más grande de la Biblia. El plan de redención de Dios para el mundo a través del Rey de Reyes. El Mesías. El ungido, Jesucristo. Se nos recuerda una y otra vez que nada puede detener su plan y sus propósitos. Entonces me pregunto a mí mismo, ¿vale la pena estudiar los reyes? ¿Sí? Para entender. Estas historias es como las muñecas. Pero lo más importante tiene que ver con la historia del Rey de Reyes. Porque a través de quién, el linaje de David, llegó el Mesías, Jesucristo. Sigamos. ¿Te has sometido a la autoridad de Jesús sobre tu vida? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios y hombre perfecto. 100% Dios, 100% hombre. Él es el Hijo de Dios, enviado al mundo como ser humano a vivir perfectamente. Es el Hijo de Dios que murió en lugar de los pecadores. Dios manda que dejes tus pecados y creas en Él, en Jesucristo. Y cuando crees en Jesús, hay un intercambio. La muerte de Jesús cancela la paga de tu pecado. Y la obediencia perfecta de Jesús está acreditada a tu cuenta. Esto es el glorioso intercambio. Creo que hay una alabanza acerca de esto. Me encanta. ¿Te has sometido a la autoridad de Jesús sobre tu vida? Solo hay dos opciones o dos respuestas. Cree, confía en Cristo y sométete a su autoridad, o vas a rechazarle. No hay otra opción. No puedes vivir en neutral. Tienes que tomar una decisión acerca de quién es Jesús. El rey Ocosías trató de rechazar la palabra de Dios y esto no funcionó. Sométete a la palabra de Dios hoy. La idolatría en el Antiguo Testamento era muy clara y se manifestaba en formas muy externas. Estatuas hechas de piedra y madera o metal. La idolatría todavía existe hoy. Bueno, yo vivo en el norte, cerca de la Tirana. Existe todavía algo externo, pero es más sutil hoy en día y muchas veces es más interna. La idolatría en nuestro corazón. Pero no pienses que por ser más sutil la idolatría es menos grave para nuestro
Santo Dios. Podemos confesar que confiamos en Dios, pero realmente confiamos en Él. Buscamos respuestas fuera de Dios, fuera de su palabra. Creemos que Dios es soberano y bueno siempre. O actuamos según lo que a nosotros nos parece bien, como hizo el rey Ocosías. Finalmente, en este primer capítulo, podemos animarnos a que no importa cuán pecadoras o rebeldes se vuelvan las personas, como el rey Ocosías, debemos continuar comunicando el mensaje poderoso de Jesucristo. Deberíamos confiar en la palabra revelada de Dios. Lo que dice Dios, lo hace. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, con humildad, Señor. Ayúdanos a obedecerla y aplicarla en nuestras vidas. Si somos discípulos y discípulas de Jesucristo, hay implicaciones. Debe afectar todas las áreas en nuestra vida. Dios, ayúdanos a someternos a ti, debajo de tu autoridad absoluta en nuestras vidas. Dios, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes. Te damos gracias por su obra en la cruz por nosotros y la esperanza que tenemos, porque queremos vivir en este mundo con tanto pecado, Señor, en una forma que va a glorificarte. Te damos gracias por la oportunidad de congregarnos hoy en el día del Señor con gozo y para conocer otros hermanos. Te damos gracias por la obra acá en Punta Mira. Protégeles, Señor, y te pido que puedas animar a los hermanos y hermanas hoy con tu palabra. Y queremos dejar todo, Señor, en tus manos. Tú eres un Dios soberano y bueno y confiable. Te amamos, Señor, y te pido todo en tu nombre. Amén.